idea del bailecito en el festejo del gol tiene un sentido y una misión: llegar a que el Fabra de la Play baile de esa manera cuando convierte. Sí, sí, más que todo por mi hermanito que me dijo que quería verme en la Play bailando. Por ahora Nosotros, No, por ahora no. nosotros sí queremos pedirte, porque el público femenino lo pide, acá un bailecito. ¿Puede ser, Frank? O por lo menos que nos muestre, que nos enseñes el baile, ¿puede ser? A ver si te podemos seguir. Vamos todos, dale. Vamos con vos. Vamos todos, sí. Vamos todos con vos, si no... Vale, pues. Gracias, Fran. Vamos, Dieguito, dale. Juan, por favor, bailen ustedes. Yo no puedo, no me muevo bien. Grande. Bueno, ¿el ritmo es típico de tu zona de Colombia? Sí, se baila mucho, más que todo donde es mi mamá. Me gusta mucho la diversión, el baile y creo que eso lo ha caracterizado tanto a mi familia como a mí. ¿Tus compañeros te piden siempre que tire los bailes? Sí, muchas veces ponen la canción solamente para yo bailar. Entonces, pero son momentos de alegría que me gusta vivirlo porque soy un hombre alegre, entonces creo que mientras la alegría exista, todo lo demás es de poca importancia. Perdón, ¿alguno lo baila en el vestuario? ¿Se lo enseñaste a alguno? No lo veo a Bergini, por ejemplo, haciendo esto. No, pocos bailan, pero Wilmar también sabe, Sebastián también sabe, entonces creo que de pronto si llegan a hacer alguno de ellos goles hay que también celebrarlo. Te voy a dar un secreto. Gago tiene ganas de aprenderlo, viste que él siempre tiene ganas de bailarlo. Hay que esperar a que vuelva para que baile. Estás transpirando mucho. Sí, el bailecito. El bailecito me hizo transpirar un poco.